exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitarles en esta mañana a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Y hoy vamos a estar estudiando los pasajes que corresponden desde el verso 1 hasta el verso 21 de este capítulo 10 del Evangelio según Juan. Así que cuando haya encontrado, por favor, esté atento y vamos a leer juntos la palabra del Señor en esta mañana. Dice la Escritura así, Juan 10, 1 al 21. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues a Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huyen, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, Señor, hoy venimos ante tu presencia, nos acercamos ante ti, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, en quien nos brindas salvación, en quien nos brindas redención, Señor, y sangre por la cual nosotros somos aceptos, Señor. Gracias por el tiempo que tenemos como iglesia de juntarnos en esta mañana para oír tu palabra, Señor, y que este sea nuestro ruego en esta mañana. Que sea tu palabra viva y eficaz en nuestros corazones, y que sea tu palabra obrando y hallando, Señor, allí en nuestro corazón para amonestarnos, para redarguirnos, para animarnos, Señor, para ser perfeccionados con el poder de tu palabra, Señor. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, y que tu Espíritu Santo, Señor, que inspiró a estos santos hombres, Padre, a escribir, a relatar todas estas cosas que tenemos como testimonio fiel de nuestro Señor. Señor, sea tu Espíritu hablando en esta mañana en nuestros corazones. Habla, Señor. Amén y amén. Debo reconocer, hermanos, que a pesar de que hacemos en este ejercicio de enseñar la palabra en discipulados y en otros espacios, incluso con alguna regularidad, todavía no se me quita esa sensación de que se le retuercen a uno los intestinos, de pararse
acá un poco, ¿verdad? Da un poco de miedo, de susto, pero no necesariamente por tener que hablarles a ustedes, no necesariamente porque me pueda producir un poco de temor eso, no necesariamente. Lo digo porque cada vez que se enseña la palabra de Dios, el Señor es el que atiende esta palabra y Él sabe si es su palabra o no es su palabra. Y cuando predicamos en nombre del Señor y la palabra del Señor es de profundo temor, el ser fieles a su palabra. Y quiero arrancar de esta forma porque las palabras que el Señor va a expresar en este pasaje que hemos leído en esta mañana son palabras que deben ser transmitidas con fidelidad y no con nuestra sabiduría, con la sabiduría de los hombres, sino con la sabiduría de Dios. Y quiero empezar antes recordando una impresionante declaración que aparece en este mismo evangelio, en el primer capítulo de este evangelio. Quiero que se regrese unos 9 capítulos atrás, o sea, en el capítulo 1, en el versículo 29, donde vemos a Juan que veía a Jesús venir a él, Juan el Bautista, y dijo las siguientes palabras en el versículo 29 del capítulo 1: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un testimonio particular, singular, o no sería la forma, un testimonio especial, excepcional, que hace un hombre que tiene la capacidad para ver quién es la persona que está viniendo hacia él. Muchos otros solo veían a Jesús porque tal vez lo conocen, pero Juan está viendo aquí no solamente al hombre que se ha aparecido allí, un hombre normal, no está viendo eso. Juan está haciendo una declaración de que está viendo a Jesús como el Mesías, como el Cordero de Dios prometido. Cordero de Dios, que en su afirmación él dice que quita el pecado del mundo. Un testimonio que nos habla de la deidad de Cristo, de la deidad de su persona y que se hace presente en la realidad de los hombres. Hace más de 2000 años Jesús está aquí presente y traigo estas palabras a la memoria de ustedes porque este Juan, el que está diciendo estas palabras, he aquí el Cordero de Dios, es un hombre que puede ver porque tiene ojos para ver. Usted dirá, pero ¿cómo así que ojos para ver? Yo tengo ojos y puedo ver, ciertamente en lo material, pero Juan tiene ojos para ver también en lo espiritual y puede ver y reconocer la persona que está al frente de él, y es el Mesías, es Cristo. Es una realidad de la que no goza toda la humanidad. Y traigo esto a la memoria también, vuelvo y lo digo, porque tiene que ver con mucho de lo que vamos a enseñar en esta mañana. Y digo esto porque antes del capítulo 10, el capítulo 9 relata un suceso con un personaje con una particular enfermedad, un hombre que era ciego de nacimiento, a quien el Señor Jesús le da el regalo de la vista, le regresa la capacidad de poder ver, más bien le da la capacidad de poder ver. Nunca ha visto y tenía ojos, pero no funcionan. Y el Señor en esa escena nos relata a un hombre que es provisto de la vista, pero que ante un milagro que sucede, un evento que sucede allí, los judíos, la élite religiosa se reúne alrededor de él, no para glorificar la obra que el Señor está haciendo en su vida, sino para ¿qué? Para censurar, para castigarlo, porque el Señor se ha glorificado en el día de reposo. Eso es lo que sucede aquí. Y vemos que en el capítulo 9 los fariseos están interrogando a este hombre, y ante el testimonio que este hombre da de Jesús, que es un testimonio ni siquiera completo acerca de quién es Jesús, la élite religiosa, los líderes religiosos de su momento deciden y toman arbitrariamente una decisión, y es: expúlsenlo, sáquenlo de la sinagoga. ¿Sabe? Y le recuerdo tal vez porque, bueno, veníamos estudiando Malaquías en estos últimos
domingos, 4 domingos, porque habíamos hecho una pausa en Juan, pero tengo que hacer este pequeño recorder. Dice, es porque esta élite religiosa ha expulsado a este hombre, y expulsarlo significaba sacarlo del sistema judío. No solamente era una expulsión religiosa, te vas de la iglesia, sino que esa expulsión le significaba también una especie de muerte civil, donde ya no podría hacer negocios, donde ya no podía estar en comunión con los suyos. ¿Y qué sentido entonces tiene estar ahí? Y ante dicha expulsión, el Señor Jesús en el capítulo 9, verso 35 le dice el Señor, él oyó Jesús que le habían expulsado, el 9:39, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y la afirmación de este hombre en el versículo 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Vemos a un hombre que había recobrado la vista porque el Señor había obrado en él, pero que ahora ante la manifestación y que el Señor le esté hablando, yo soy el Señor, reconoce la divinidad y se postra y adora al Señor. Y adora al Señor. La tradición, los judíos tenían prohibido adorar a cualquier cosa, a los hombres, pero aquí vemos a un hombre que reconoce al Señor y que le adora. Y que le adora. Ahora, ¿cuál fue el milagro que sucedió realmente aquí por el cual este hombre fue expulsado? El milagro que sucede realmente en este pasaje del capítulo 9, recordando, no es la vista, estimado hermano, no es recobrar la visión. El milagro que este hombre está recibiendo aquí es que ha sido llamado por el Señor, puede ver ahora a Cristo. Y no estoy hablando de manera física, sino que este hombre ahora tiene ojos para ver, y era una oveja débil y flaca dentro del rebaño de Israel, dentro de la nación judía, una oveja flaca que el Señor rescata porque los pastores de ese rebaño, los líderes religiosos de ese rebaño lo descartaron, pero el Señor se acerca a esta oveja descartada y termina restaurando a esta oveja y le concede el milagro de la vida eterna. Ese es el milagro acá. Como cuando y de ñapa, ¿sabe qué recibe con el milagro de la vida eterna? La capacidad de poder ver acá físicamente. O sea, el milagro central de esta obra que el Señor hace aquí, la obra que está haciendo aquí, lo central no es recobrar la vista. Lo central es que este hombre ahora goza de vida eterna. Y de ñapa, como cuando uno iba a la panadería, recuerdan que uno compra ahora toca comprar como 5,000 de pan para que le dé ñapa. Y de ñapa, ya no da ñapa. Y de ñapa, este hombre recibe la vista. Grandioso. Y es que esta sanación acá no sucede sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, como lo dice en el capítulo 9, verso 3. ¿Y por qué recordar esto si vamos a hablar del redil y del buen pastor? El sermón en esta mañana se titula Él es Jesús. ¿Quién es Jesús? Él es la puerta de las ovejas, como lo va a mencionar en el capítulo 10, versículo 7 y capítulo 7 y versículo 9, versículo 7 y versículo 9. Él es la puerta de las ovejas, Él es el pastor de las ovejas y Él es el buen pastor de las ovejas. En esos tres aspectos vamos a verlo. ¿Qué relación tiene que este hombre haya recobrado la vista, que haya sido expulsado y que reciba ahora la bendición de la vida eterna que el Señor le da? Pues tiene mucho que ver, porque cuando el Señor arranca en el capítulo 10, en el versículo 1, dice, de cierto os digo, cada vez que escuchen esa expresión es un énfasis que se quiere hacer. Esto es muy importante. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Está hablando y denunciando el sistema religioso de su momento. No por ser el sistema religioso, porque cada vez que escuchamos sistema religioso o líderes religiosos, se nos viene a la imagen una imagen negativa tal vez. No por ese título, sino porque ese sistema se había corrompido, estimado hermano.
Y que el Señor se atreva a decir en este pasaje y declare esto, que yo soy la puerta de las ovejas y que yo soy el buen pastor, y que arranque dando una alegoría de ovejas, del procedimiento, de cómo funciona este tema de las ovejas, que es distante a nosotros. Es para indicar que esa oveja débil y flaca que era ese ciego va a recibir algo que los hombres judíos, religiosos, supuestamente piadosos, no van a recibir. Y el primer punto es la puerta de las ovejas. Esta declaración la vamos a encontrar en el versículo 7. Yo soy la puerta de las ovejas. Y también aparece en el versículo 9, yo soy la puerta. No hay que estudiar ingeniería de puertas para saber qué es una puerta, ¿verdad? Todos sabemos qué es una puerta, la usamos a diario. De hecho, la puerta es un elemento que, si ustedes lo piensan bien, nos permite dar acceso de un lugar a otro lugar. Por ejemplo, la puerta para entrar a nuestra casa configura pasar de un espacio público a un espacio privado, ¿verdad? No hay mucha ciencia en esto, ¿verdad? Pero el Señor está diciendo y está usando ese término de la puerta y lo está trayendo hacia sí mismo, no por ninguna razón, más bien por muchas razones, ¿verdad? ¿Cuál de estas razones cuáles razones Él está dando para decir yo soy la puerta? Bien, Él está dando el primer argumento y Él dice, Él es la puerta. En el verso 8 dice, todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. En el versículo 7 había dicho, yo soy la puerta. No hay forma de acceder legalmente, oficialmente, a una casa si no se le abre la puerta, si no se le da acceso por la puerta. Ustedes saben muy bien que los que no entran por la puerta, en nuestro contexto, sino que entran por una ventana o que entran por otro lugar, no necesariamente son los dueños, a menos de que se hayan quedado las llaves adentro, ¿no? Y aún genera sospecha verlo entrar por la ventana. Y el Señor está denunciando, aún en el versículo 1, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, les da ese título de ladrones y salteadores. ¿Qué quiere decir esto? Decía que el contexto del tema de las ovejas no es muy cercano a nosotros y es necesario como recordar, o más bien hacer énfasis en contextualizar esto. Y es, usamos un dicho así muy coloquial, sé más de maternidad de gallinas, no sé si lo han dicho alguna vez, que de X o Y cosa. Pues bueno, ni siquiera a veces sabemos de maternidad de gallinas, ¿no? Sabemos de los huevitos que nos comemos en el almuerzo, pero ni siquiera de eso, y somos distantes del campo, ya los que llevamos mucho tiempo en la ciudad y nunca hemos ido del campo, menos. Y menos de ovejas, porque nuestra cultura tampoco sea de la crianza de ovejas. Las ovejas más cercanas que yo he visto, las he visto en un lugar comercial que se llama Panaca, ¿sí? Y toca pagar para verlas y toca pagar para darles de comer a las ovejas, ¿sí? Eso es lo más cercano. Pero cuando el Señor profiere esta alegoría, es algo que ellos conocen. Esta ilustración que está haciendo es del contexto de ellos y nosotros estamos distantes de ese contexto. ¿Cómo funcionaba el tema de las ovejas? Bueno, era parte de los procesos de ganadería de su época, era el animal de costumbre de ganadería de su época, y era un animal por naturaleza dócil, de corta visión, que desde muy tierna criatura era entrenada, o bueno, acostumbrada a escuchar la voz de su pastor y a ser guiada por ese pastor, incluso a ser cargada por el pastor. Y se desarrollaba todo un lazo y un vínculo con dicho pastor de forma que las ovejas, cada vez que escucharan la voz o el llamado de ese pastor, las ovejas en una pradera, si estuviesen dispersas, cuando escucharan ese llamado, vinieran a él. Ustedes pueden encontrar en internet un video que hay al respecto de eso. Unas personas se paran en una cerca y empiezan a llamar a las ovejas y ni siquiera balan, ¿sí? Esta mañana casi digo que ladran, por no saber, ¿ven? De ovejas. Y ni siquiera balan, y varios extraños las llaman y ni siquiera balan. Pero cuando llega el pastor, el que las cuida, el que está todo el tiempo con ellas,
Las llama y de inmediato se ven cabezas levantarse así, levantan su cabeza y empiezan a balar. Y no solamente balan, ¿sí? Como cuando uno le dice al niño, al hijo, a uno de nuestros hijos, hijo tal cosa, ni siquiera balan. Toca otra vez, ¿no? No, las ovejas balan y levantan la cabeza y empiezan a venir guiados por la voz del pastor. Y vienen hacia él porque saben que las va a conducir, las va a llevar a lugares donde hay pastos y no las pondrá en peligro. Ese es un poco el contexto de las ovejas. Pues bien, el Señor Jesús está hablando en esa ilustración de los versículos 1 al 6, una alegoría que tiene que ver con ese contexto de ovejas. Y sobre todo con esas ovejas que son puestas en un corral grande donde hay muchas ovejas de diferentes pastores, en donde uno diría, bueno, creo que me voy a conseguir alguna forma de marcar mis ovejas para que cuando yo las vaya a traer sepa cuáles son las mías y sepan cuáles son las de esta persona y las de esta otra persona. Pero sucede que la marca o la forma más distintiva de separar las ovejas era llamándolas, porque las ovejas respondían al llamado de su pastor, y las ovejas que no eran de ese pastor no salían del corral. Interesante, ¿no? Y por eso es una criatura que es usada en toda la escritura, la vemos una y otra vez por esa característica particular, y que es trasladada esa característica de oveja a los creyentes o al pueblo del Señor. ¿Cierto que sí? Ahora, el Señor dice, el que no entra a ese corral, a ese redil de las ovejas, sino que entra por otra parte, les da el título de salteadores. Hermanos, ¿no le ha aparecido al corral otra puerta? Están saltándose la barda, están saltándose el corral y están entrando para asaltar. Y esto se hace referente a lo que los judíos, líderes religiosos, están haciendo. Por ejemplo, con un hombre como el ciego acá, que ahora ha recibido la vista, y que se atreven a expulsarlo y a negarle el ser pastoreado. De hecho, esta persona era desplazada del sistema religioso de su momento. Y el Señor les da el título de ladrones y salteadores. ¿Y sabe qué? En el versículo 6, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Si no, habrían tomado piedras como lo hicieron en los capítulos anteriores, también para tirarle piedras. Ahora, cuando el Señor se dice a sí mismo, yo soy la puerta, o sea, no hay otra forma de entrar al redil de las ovejas, no hay otra forma tampoco de entrar a otro lugar si no se pasa por la puerta. Él usa un artículo para hablar de la puerta. Él dice, yo soy la puerta. Ese artículo no es ni un plural ni un elemento indeterminado, sino que dice, yo soy la puerta. No hay otra puerta, no hay otro acceso a donde yo les voy a guiar, sino yo soy la única puerta. Y aunque ustedes puedan creer que hay otras formas de acceder, déjeme decirle, el que no pasa por la puerta no va a obtener los beneficios o no va a tener derecho a lo que hay del otro lado. Así de fácil. Ahora, ¿qué dice el Señor de pasar por esta puerta? Yo soy la puerta, en el versículo 9, el que por mí entrare, estimado hermano, primero será salvo, segundo entrará y saldrá y hallará pastos. Pasa de un lugar a otro lugar que se marca una diferencia, y la primera diferencia es será salvo. Y esto que está, a lo que está apelando el Señor acá, trayéndolo hacia su persona, yo soy la puerta. Él está diciendo, miren, no hay otro en quien ustedes puedan tener salvación, no hay otro en que nosotros podamos tener acceso a la vida eterna, sino solamente por mí. Y el Señor lo va a decir más adelante, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y no hay otra opción. El mundo moderno nos enseña, y a partir del siglo XIX se enseñó con otras teologías, con la mezcla del humanismo, de todas estas ciencias, junto con la teología, de que todos somos hijos de Dios, que todos tenemos acceso ante Dios, y que es una forma de sentirnos tranquilos y contentos. Pues déjeme decirle que en ninguno otro hay salvación, y en lo que usted crea que está seguro y firme y no es Cristo Jesús, sí está seguro, pero de que no está salvo, sino que está en grave peligro. En grave peligro. Y el Señor dice, en ninguno otro hay salvación. Y esta misma expresión la usa Pedro en el capítulo 4 de Hechos 4:11, en donde él dice, en un discurso ante el concilio, ante estos hombres de la ley, estos hombres de
piadosos, les dice: ustedes rechazaron a Jesús, ustedes lo menospreciaron, y este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice ahí: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente por Cristo. De hecho, esa es una de las partes importantes que tenemos de los aportes de la Reforma. Solamente por quién? Solo en Cristo. Solo en Cristo. Él es la puerta que conduce a la salvación, y el que cruce a través de Él, a través del camino que Él está formando y que Él formó, que cruce a través de ese velo que se rasgó, será apacentado por el verdadero pastor del rebaño y será conducido del peregrinaje de este mundo a la vida eterna, donde podremos decir: el Señor es mi pastor, nada, recuerdan el Salmo 23, ¿sí? Nada me faltará, nada me faltará. Ser alimentado por el pastor de los pastores, por el príncipe de los pastores. Pero hay algo interesante. El evento de la sanación del ciego sucede cerca, o más bien está sucediendo en el evento del ciego está sucediendo en el entorno del templo. Está sucediendo en esos lugares aledaños, o más bien dentro del mismo templo. Hay algo interesante. Jesús dice: yo soy la puerta, en el versículo 7, yo soy la puerta de las ovejas. No lo deja sin propósito decir: yo soy la puerta de las ovejas, porque en el 9 había dicho: yo solamente yo soy la puerta. ¿Cuál es la diferencia? Que en el 7 dice: yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué quiero decir con esto? Había una puerta en el templo de Jerusalén, una puerta llamada la puerta de las ovejas. Dicha puerta de las ovejas aparece, por ejemplo, en la reconstrucción en Nehemías 3:1, donde Eliasib, sumo sacerdote, es encargado de esto, y reconstruyen la puerta de las ovejas. Y el Señor probablemente está usando, o muy seguramente está usando, esta imagen que tiene allí de un redil que está dispuesto para ser pasado por esa puerta de las ovejas que conduce al templo. Pero esas ovejas que están puestas allí son conducidas, ¿usted sabe para qué? Para ser sacrificadas, para el sacrificio. Ahora, no hay ningún problema con esto. Eran las ovejas que se disponían para el sacrificio del Señor, aunque el único problema es que se había vuelto negocio el sistema de sacrificios. ¿Recuerdan muy bien? El Señor tiene que entrar a su casa y tirar las mesas, y está enojado porque han vuelto la casa del Señor un centro comercial, un lugar de negocios. Y en el celo del Señor denuncia a estos ladrones y salteadores. Las ovejas allí llevadas, que van a pasar por la puerta de las ovejas, son ovejas que van al matadero. Y digo al matadero y no al sacrificio, era porque los sacrificios que estos hombres presentaban con estas ovejas ya no eran sacrificios aceptos por Dios. Ya no eran sacrificios que se conformaban a la excelencia que debía darse, porque estos hombres que presentaban estos sacrificios eran hombres corruptos que en su corazón se están alimentando y devorando las ovejas. Se están alimentando de ovejas, devoran las ovejas, están acabando con el rebaño del Señor. Y el Señor dice que los que no entran por la puerta, sino que suben por otra parte. Versículos 7 y 8, ténganlo en cuenta. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Las ovejas que van al sacrificio allá están siendo asaltadas por esa gente que Él está denunciando, por ese sistema que Él está denunciando, y están siendo devoradas. ¿Y cómo funcionaba esto de ser devoradas? Permítame llevarlo rápidamente a Ezequiel 34, donde el Señor denuncia a los pastores de Israel. Ellos están en el exilio, y el Señor dice a través del profeta Ezequiel en el capítulo 34: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. ¿Qué sucedía con los pastores de Israel? Así dice el Señor:
Ay de los pastores de Israel que se apacientan a las ovejas, ¿verdad? ¿No? Que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? Es una pregunta retórica. ¿No ese es el trabajo que tienen que hacer? Y el Señor les dice: ustedes se comen la grosura y se visten de la lana, la engordada la degollan, mas no apacentáis mis ovejas. Mas no apacentáis. Y no se refiere solamente, no se refiere literalmente a los sacrificios, se refiere al cuidado que el sacerdocio debería tener del pueblo del Señor. Y como vimos en Malaquías también, muy a propósito, vemos un sacerdocio totalmente descuidado, totalmente deteriorado, que descuidó el propósito de todas las cosas y lo que el Señor ha estipulado en su palabra. Y el Señor dice a estos hombres: ustedes no fortalecieron, versículo 4, las débiles, no curaron a la enferma, no vendaron a la perniquebrada, no volvieron al redil la que se había descarriado, ni buscaron la perdida, sino que se han enseñoreado de todas ellas con dureza y con violencia. Y el Señor les dice a estos hombres: yo demandaré, en el versículo 10 de Ezequiel 34, yo demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, y ya no se van a apacentar esos pastores a sí mismos. Porque el Señor dice en el 11: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo, dice él, iré a buscar mis ovejas y las reconoceré como reconoce el pastor su rebaño en el día. Versículo 14: en buenos pastos la apacentaré. Versículo 16: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, y vendaré la perniquebrada. Y en el versículo 22 termina o añade: yo salvaré a mis ovejas y nunca serán más para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. ¿Qué pasa? Estos hombres que se supone que tienen en sus manos ese liderazgo, que se supone también que es dispuesto por Dios, estos hombres no son de Dios. Estos hombres son los que el Señor está diciendo: ustedes se saltaron la barda, ustedes son ladrones y salteadores. Son unas terribles palabras que estos hombres escuchan, pero no dimensionan lo terrible que pueden ser estas palabras, porque no pueden ver, no pueden apreciar exactamente, porque no saben a qué están exponiéndose. Y el Señor les dice a ellos en el versículo 8: los que vinieron antes de mí son salteadores, son atracadores. Decía esta mañana también que la palabra salteador no nos es familiar, ¿verdad? Pero nos es más familiar asaltador, ¿cierto? Entonces son sinónimas. Lo que cambia es la forma en la que se realiza el hecho, ¿cierto? Y lo que está diciendo aquí: los que vinieron antes de él son ladrones, son asaltadores, y estos falsos maestros, falsos profetas, incluso habían mesías autoproclamados, están haciendo esclavos a los hombres con sus enseñanzas. Y vemos la lucha que tiene después del Señor, la lucha que tiene el pueblo de Dios con la ley, con los que predican la ley, las obras, en donde esclavizan a los hombres con sus enseñanzas. Y donde esto tiene contexto en nuestros días, en aquellos lugares donde se predica un evangelio, en el que se busca generarle un temor a la oveja, en el que le dicen a la oveja: si tú te vas, maldito serás. Y con violencia tratan a las ovejas del Señor. Y con sus enseñanzas encantan, con sus enseñanzas maniobran a las personas para mantenerlas esclavas. Pero déjeme decirle que esos hombres, tanto como los líderes religiosos de aquí como los líderes religiosos de hoy por hoy, pueden tener una comisión humana, haber sido encomendados humanamente. Si no son ovejas del Señor también, solo son ladrones y salteadores, y carecen de la comisión espiritual para hacer esto. Y les queda el zapato de Ezequiel 34, versículos 2 al 4. Devoran las ovejas, las dispersan y
Regresando un poco al ejemplo de esa puerta en el templo, donde está el redil de esas ovejas que van a ser conducidas al sacrificio. Esas ovejas que están allí, también para recordar un poco, esas ovejas representan de lo que el Señor había dispuesto en el sistema de sacrificios, representan la obra de Cristo, ¿verdad? Representan la obra que el Señor había de hacer. Pero así como empezamos leyendo Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios, déjeme decirle que todo ese montón de ovejas ya no son necesarias, porque he aquí el Cordero de Dios. Por lo tanto, con Cristo diciendo, yo soy la puerta de las ovejas, está Él trayendo ese símbolo de esas ovejas que van a ser sacrificadas por ocasión de los pecados de los hombres. Él está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Pero lo pone en el contexto de, ya las ovejas somos usted, yo, somos las personas que Dios ha llamado. Y que el que por él entra ya no será sacrificado. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante cuando dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que usted y yo podemos decir, somos ovejas que no vamos al matadero, que no vamos a ser sacrificadas, sino que el pastor de los pastores ha dado su vida por las ovejas. Y él dice, yo soy la puerta. Y cuando dice, yo soy la puerta de las ovejas, y el que por mí entrare, entonces será salvo, y entrará y saldrá y hallará, versículo 9, y hallará pastos. Así que la manifestación de Cristo empieza a dejar en obsolescencia el sistema de sacrificios. Él es la puerta que no conduce al sacrificio de la oveja, que al contrario intercambia su lugar para darle vida a sus ovejas. Véalo en el versículo 10. El ladrón viene para hurtar, para matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, ¿qué hacían los salteadores, los ladrones? Vienen para matar, para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que lograba ese sistema de hombres corruptos. Matar, hurtar, destruir. Pero el Señor dice, yo les doy vida. Y cuando usa la expresión vida abundante, no es como que cuando usted va a algún lugar y esos, de esos lugares donde le sirven a uno el almuerzo, ¿cómo se llama? Un buffet, creo que se llama, ¿no? Le sirven a uno y uno está acostumbrado así como no ser tan gourmet, y uno no le dice, no, pero sírvale otro poquito, ¿sí? No sea tacaño, ¿no? Y no es así el poquito que le sirven a uno. Cuando se habla la expresión abundantes, hermano, eso excede la capacidad, excede el límite. Así es de generoso nuestro Señor. Él es la puerta que conduce a la vida abundante. Y es que no hay otra persona en la cual nosotros podamos tener vida. El Señor mismo lo dice a través de Juan, este mismo escritor, en la primera carta de Juan, en donde dice el capítulo 5, verso 11 al 13, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y lo resume así, el que tiene al Hijo, tiene vida. El que no tiene al Hijo, no tiene vida. ¿Lo ven? El que tiene al Hijo, tiene vida. Y si no tienes al Hijo, no tienes vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepan, para que sean conscientes de que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Él es la puerta de las ovejas. Él es nuestra puerta y por Él podemos cruzar confiadamente y hallaremos pastos verdes. ¿Puedes tú cruzar esa puerta? Si el Señor te llama. Y ya vamos a ver eso. Él es el pastor de las ovejas. ¿Cuáles ovejas? ¿Cuáles ovejas son las que van a cruzar por esa puerta? Y no hallarán el sacrificio, sino que hallarán vida abundante. Pues esas ovejas son las ovejas que en el versículo 3 dice que oyen su voz. ¿Recuerdan? En el ejemplo que veíamos de las ovejas, oyen su voz. Hay algo particular de las voces. Hay gente que se dedica a imitar voces, ¿no? de personas famosas y lo hacen a la verdad muy bien, pero hay una particularidad en los sonidos que se llama timbre.
no tono. Tono es la entonación, es la frecuencia, eso cambia la nota. El timbre es esa característica que representa cada sonido. De forma tal que si usted pone una guitarra eléctrica y una guitarra acústica y usted no las ve pero las escucha, usted las puede distinguir, ¿cierto? Una de otra, por esa característica particular. ¿Por qué digo esto? Porque la oveja crece al lado del pastor y desarrolla la capacidad de distinguir ese timbre. Y aunque puedan venir algunos que traten de imitar la voz del Señor, a ese no oirán, sino que dice en el versículo 5, mas al extraño no seguirán porque no conocen la voz de los extraños. La voz del Señor es particular, única, más bien, mejor, es única. No hay una voz parecida. La voz del pastor en términos de oveja, la oveja lo relaciona, normalmente, no sabemos cómo piensan las ovejas, ¿no? Pero sabemos que si el pastor le brinda seguridad, que si le brinda alimento, que si le brinda guía y le va bien, pues ese es el pastor. Y aquí lo que está diciendo el Señor en el versículo 3, y las ovejas oyen su voz, es porque traslada ese ejemplo al rebaño del Señor. Habla de sus ovejas que tienen la capacidad de distinguir su voz. Y la voz del Señor, estimados hermanos, esta es la voz del Señor hoy para nosotros. En el contexto en el que está pasando esto, la voz del Señor está el Señor con toda su voz presente allí y está llamando a sus ovejas. Entonces decía, la oveja reconoce la voz de su pastor. Así nosotros hoy tenemos miles de discursos, miles de predicaciones tal vez en internet o en iglesias que tal vez hemos pasado, pero hemos visto predicaciones elocuentes con unos maravillosos discursos, con unas preciosas ideas que nos motivan, que se nos parecen espectaculares, salí animadísimo. Y que incluso leyeron la Biblia para dar ese tipo de enseñanzas, pero que no necesariamente por usar este texto es la voz de Dios. Quiero que lo tenga claro. ¿Cómo así que están usando la Biblia y no es la voz de Dios? Normalmente los hombres devoradores, depredadores de las ovejas, usan las escrituras para torcerlas para obtener beneficio propio, de los cuales el Señor va a llamar ladrones, salteadores, y al otro lado va a decirles aquí mismo asalariados. Pero el Señor llama a sus ovejas. ¿Cómo es este llamado de las ovejas del Señor? Usted y yo, estimado hermano, que creemos en el Señor Jesucristo, desde antes de que naciéramos, desde antes de la fundación del mundo, hemos sido engendrados por el Señor y conocemos la voz de nuestro Padre. Los bebés en el vientre de su madre, escuchando a su madre, relacionan la voz de su madre gestándose. Y su madre, después de que ha nacido, ante el terrible evento de nacer, la voz de su madre les calma, les apacienta. Pues así como en Juan en el capítulo 1 vemos que somos no engendrados de la voluntad de carne ni de sangre, sino engendrados de la voluntad de Dios. Usted y yo, desde antes de la fundación del mundo, hemos sido engendrados por Dios para tener vida eterna, estimado hermano. Eso es seguridad de la salvación. No es improvisación. No es Dios mirando, bueno, voy en 1900, no, ya estamos en el 2020, 2021, 2022. A ver, usted se está portando bien. Como que sí, venga para acá, usted lo voy a juntar, ¿no? No funciona así. Él llama a las que son sus ovejas. Y las ovejas tienen nombre propio. Versículo 3. Y a sus ovejas llama por nombre. En un grupo de animales pequeños, un hato, creo que es la expresión que se usa. Si son 10 ovejas, pues es fácil recordarlas. Los que hemos dado clases en un colegio y tenemos 30 alumnos, 35, 40 alumnos,
¿Cómo nos da de duro aprendernos los nombres de los 35, 40 muchachos el primer día? Y nos toca allá el fulanito. No, mentira, no, con más respeto. Es difícil. Pero el Señor no tiene 30 ovejas, tal vez 40 ovejas. Tiene miles de ovejas a las cuales a cada una llama por su nombre. Y es que diga que las llama por su nombre no es descuidadamente. Tiene un propósito, ¿y sabe cuál es? Que el llamado que hace el Señor no es un llamado colectivo, como cuando dicen: hoy gran jornada de salvación, vengan los que quieren ser salvos. Sino que el llamado que él hace, las llama por su nombre diciendo: yo te llamo a ti, Juan, Miguel, Alejandra, Franci, Rosalba, María, yo te llamo a ti. Y ese llamado te hace personal, se hace personal, implica que ya hay una relación con el Señor. Es decir, estimado hermano, Dios no te llamó porque parecías que ibas a ser muy bueno. Dios no te llamó porque parecía que eras oveja blanca, no eras cabra. No, te llamó porque, como veíamos en Malaquías en el capítulo 1, el Señor dice: yo los he amado. ¿Recuerdan? Yo les he amado. Ese llamamiento es individual y habla de que cuando es por nombre propio, reconoce la familiaridad de la voz. La oveja reconoce la familiaridad de la voz de que le llama, porque él dice: yo las conozco y ellas me conocen. Versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Me conocen. No nos vamos a encontrar una oveja que diga: Señor, me fui al infierno porque yo era una oveja tuya y tú no me llamaste. Y yo levanté la mano y yo dije: aquí estoy, Juan. No es así. Él las llama, Él conoce a sus ovejas, las que son sus ovejas reconocen ese llamado. Ruego al Señor por mis hijos. Yo no puedo heredarles la salvación a mis hijos. Cierto hombre judío se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ya se engañó con la pregunta al principio, porque él dice: ¿qué haré para heredar? Yo no le puedo heredar a mi hijo la salvación, ni a mi hija la salvación. Puedo enseñarles la voz del Maestro, y si son ovejas del Señor, irán tras el pastor de las ovejas. Esta invitación no es colectiva. No hay una invitación acá colectiva que pueda decirse que el Señor haga. Cualquiera puede venir. Sí, cualquiera puede venir a Él, pero no podrá entrar si no es su oveja. Dice el Señor también en el versículo 3 al final: y las saca, y continúa en el versículo 4: y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. En el contexto de las puertas de la puerta de las ovejas en el templo, había un redil ahí que es el que va a ser sacrificado. El Señor dice que las saca. Está tratando de decirnos también que las ovejas que están dentro del pueblo de Israel, todas esas ovejas que están allí, no todas son sus ovejas, y que a las suyas va a sacar de ese sistema religioso que hace esclavos a los hombres. Y aquí debo decirle lo siguiente: en ese redil, cuando nos habla de ovejas, todos somos ovejas. Toda la humanidad son ovejas. Sé que nos hemos acostumbrado a escuchar: hermano, es que hay unos que son ovejas y otros que son cabras. Y jocosamente algunos hermanos dicen: no, yo como que me siento cabra a veces, ¿no? Pero no es así, todos somos ovejas del Señor. Y no se vaya a poner triste por lo que voy a decir, pero hay una oveja llamada Duque, una oveja llamada Petro, o una oveja llamada, no sé, cuál le gusta y cuál no le gusta. Y así de toda la clase de ovejas. Hay una oveja llamada Miguel, una oveja llamada, bueno, hay muchas ovejas. Todos somos ovejas, pero no todas son ovejas del Señor. Y esa es la diferencia. No todas son ovejas del Señor. Incluso en Ezequiel 34 se da esa sentencia a los pastores de Israel, pero también se emite una sentencia contra otras ovejas. Y el Señor dice: yo hago distinción entre una oveja y la otra.
Porque a esas que andan gorditas por ahí, devorando a las otras, enturbiándoles las aguas, ahí en Ezequiel 34, a las otras, pisoteando el alimento de las otras, a ti también te va a ir como a los pastores. ¿Sí? Entonces, todos somos ovejas, pero no todas son ovejas del Señor. ¿Cómo así, hermano? O sea, que le faltó poder al Señor para salvar a ovejas, le faltó sangre para ser derramada por el resto de esas ovejas. No, estimado hermanos, todas las ovejas estaban perdidas, pero al Señor le plació, por gracia y no por justicia, por misericordia y no por el mérito nuestro. Y gracias sean dadas al Señor por su Hijo Jesucristo. ¿Qué hacen las ovejas cuando escuchan la voz de su Señor? En el versículo 4 dice, y las ovejas, ahí va una ovejita, y las ovejas les siguen, ¿cierto? Y Él va delante de ellas. Miren, estimados hermanos, en un montón de ovejas que están revueltas ahí, que están todas mezcladas, que están las ovejas de Héctor, que están las ovejas de Pablo, que están las ovejas de Lucas. ¿Cómo le hacemos para sacarlas si son cientos de ovejas? Bien, algo interesante que encontré indagando del tema del pastoreo de ovejas, cuando se mezclan muchas ovejas, está muy fácil. Decían ahí en el artículo que es muy sencillo, que parece complicado, pero simplemente se para un pastor de ovejas por allí, un pastor de ovejas por acá, el otro pastor de ovejas por allá, y empiezan a llamar a sus ovejas. Y ellas solitas pasan de estar en un revuelto de ovejas a estar cada una con su pastor. El punto aquí es que está el buen pastor y Jesús es el buen pastor, pero pareciera también decirnos hay otro pastor, y puede ser visto de la forma en la que el hombre que se pastorea a sí mismo, como lo dice, los que se apacientan a sí mismos. Y a esto lo aclaro de la siguiente forma. Así como la oveja depende de su pastor, ¿de quién dependes tú? ¿Dependes de Cristo? ¿Está tu fe activamente trabajando para que dependas de Cristo? Y del otro lado está, ¿dependes de ti mismo? ¿Te pastoreas tú mismo? ¿Te pastoreas por lo de este mundo? ¿Y cómo es esto? Yo voy a la iglesia, pero no le creo a Dios. Y esto se hace manifiesto en nuestros miembros, en nuestro pecado, se hace manifiesto cuando decimos que creemos en Dios, pero no andamos en luz. O cuando decimos que creemos y confiamos en el Señor, pero llega el recibo del gas que es el más caro, y ahora qué voy a hacer para pagar esto. No, estoy molestando, ¿no? Yo sé que no cocina, no comemos harto, pero no llega tan caro, ¿no? No somos gourmet. Así que el Señor llama a sus ovejas y las separa por su llamado. Él las llama, pero también incluye la expresión, Él las saca de allí. Y el pastor va delante de las ovejas, y eso es una práctica de pastoreo allí, en las que implica que las ovejas necesitan a alguien para seguir. El pastor no puede ir detrás diciéndoles arre y arre, o sea, en el ejercicio del pastoreo de ovejas. No así. Él va adelante porque las ovejas son de corta visión, y Él las va llamando y las va guiando con su voz, y las va guiando porque también pueden verle. Ahora, esas ovejas huyen del extraño porque no es la voz de su pastor. No es la voz de su pastor. Y cierro con el último punto. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. ¿Cómo así, hermano? No había estado hablando de Él es el buen pastor. Bueno, por los laditos, ¿cierto? Él es el buen pastor. Este pastor que es el Señor Jesús había sido prometido al pueblo de Israel, y lo vemos en Miqueas en el capítulo 5, cuando se anuncia que en Belén allí habría de nacer el pastor del pueblo de Dios. Y también aparece más adelante profetizado de que Él pondría allí un pastor. ¿Recuerdan Ezequiel 34? Aquí vuelve y lo decía en Ezequiel 34, cuando Él dice: yo mismo apacentaré mis ovejas. Fabuloso. ¿Ha ido usted a algún banco alguna vez
Y ha ido usted a esperar esas largas filas que se hacen allá. Y cuando usted se sienta, tal vez iba con el asesor, se sentó allí y lo atendió el presidente o gerente o el CEO del banco. ¿No es cierto? Y si lo hubiese atendido tal vez, bueno, del banco, si lo hubiese atendido, ¿cómo habría sido su atención? Particularmente diferente. Pues estimados hermanos, el pastor de las ovejas habla a través de esta palabra. Esta es su voz. Y a esta voz decimos amén. Amén. Pero ¿por qué el Señor dice Él es no solamente el pastor? ¿Por qué no lo dejó en esos términos? En el verso 11 dice: yo soy el buen pastor. Y es interesante que ponga esta afirmación aquí, el buen pastor, porque va a decir que el buen pastor su vida da por las ovejas, y lo pone en comparación con lo que hacían los pastores que se apacentaban a sí mismos, en el que no dan su vida por las ovejas, y lo pone en comparación con los asalariados. Póngale cuidado, el asalariado huye porque es asalariado, y cuando viene el lobo, ¿verdad? Huye, no le importan las ovejas, pero él dice: yo doy mi vida por las ovejas, intercambiándose, porque todas las ovejas que pasen por la puerta que él da su vida por esas ovejas, para que esas ovejas no sean sacrificadas, pero también da su vida porque se enfrenta a lo que nosotros no podíamos hacerle frente: al pecado, a la muerte, al enemigo. Y su vida da por las ovejas. Por eso Él es el gran pastor de las ovejas. ¿Y qué se dice de los pastores que hoy están en las iglesias? Somos ovejas, estimados hermanos. Tenemos toda esta responsabilidad de atender a la iglesia del Señor con la palabra del Señor. Ese es el alimento de la iglesia. Si el pastor más bien de la iglesia tiene que alimentar a su iglesia con otra cosa que no es la palabra del Señor, o revolviéndole a la palabra del Señor otras cosas que no son, puede ser que no son ovejas. No son ovejas del Señor en el contexto. No son ovejas del Señor. Y el Señor dice: yo doy mi vida por las ovejas. Yo doy mi vida. Los que servimos en el ministerio pastoral no podemos dar la vida por ustedes, porque el Señor ya dio la vida. Pero sí hay un llamado a todo aquel que quiere servir al Señor. El pastor, siendo pastor como pastores de su iglesia. Y hay una serie de instrucciones que son entregadas por el Señor, en donde se resalta del cuidado que se debe tener de la grey del Señor. Pero dicho cuidado solo sucede y solo acontece con las palabras sanadoras del Señor, estimado hermano. Y Él dice que Él da su vida voluntariamente. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y por eso, dice el Señor, me ama el Padre. Por eso me ama el Padre. Así que, estimado hermano, el Señor da su vida voluntariamente por las ovejas, porque, y déjeme darle un ejemplo. Ama a su esposa, ama a su esposo. Bueno, el silencio es perturbador. Amén, ¿no? Sí, amén. Vamos, consejería por ahí, una consejería por ahí. Miren, creo que no fuimos a casarnos allá y estábamos en la ceremonia con una escopeta en la espalda para decir: es que a mí me obligaron a amar a mi esposa, o a mí me obligaron a amar a mi esposo. ¿Cierto? Es bueno, ojalá estemos todos de acuerdo en eso. Si alguno aquí estuvo en esas condiciones, no hay una obligación. Usted decidió amarlo. Y hemos confundido amar en ese acto visceral de esas mariposas, de ese estómago que le hacen así, con la decisión que se toma de decir: yo te amo, en el que hoy me siento que te amo, y mañana, si fuera por meramente esas sensaciones,
Probablemente confundió unos cólicos con amor. Y lo pongo de ejemplo es porque el Señor ha dicho: yo he decidido amarlos. ¿Recuerdan en Malaquías, allí en el capítulo 1? Yo los he amado. Así que Él dice: yo doy mi vida voluntariamente. Se cae del peso la razón por la que Él da su vida. Yo doy mi vida voluntariamente y por eso me ama el Padre. Lo dice allí mismo. Se me perdió. Por eso me ama, en el 17, por eso me ama el Padre. Y las ovejas que el Señor tiene en su mano, estimado hermano, nada ni nadie podrá arrebatar esas ovejas de las manos del Señor. El asalariado, el que es asalariado, hablando de los fariseos, de los judíos, de los maestros de la ley, esos asalariados pierden a las ovejas. Y esos asalariados huyen y solo están por el pago, solo están por el dinero. No son dueños de las ovejas, ven al lobo venir y salen corriendo porque solo están interesadas en el dinero. Y vemos muchos llamados ministerios, o sea, gente que sirve, pero lo que hacen es servirse a sí mismos a través de la manipulación con este mensaje. Y se sirven a sí mismos. Pues bien, a esos asalariados también el Señor les dice todas esas sentencias. Y por causa de esos hombres, las ovejas son, dice en el versículo 12, en el versículo 12 viene el lobo. ¿Y qué hace con las ovejas? Las arrebata y las dispersa. Y es interesante que use el término arrebatar, ¿no? Tenemos alguna idea de un discurso que se llama el arrebatamiento y estas cosas. Sucede que arrebatar aquí es tomar por la fuerza, hurtar, ¿de acuerdo? En ese sentido. Pero si las ovejas son del Señor, pues creo que el discurso de ser arrebatado se cae de su propio peso. Porque ¿por qué tiene que robarse sus propias ovejas? Ahora, los asalariados ven el peligro venir y dejan que las ovejas se dispersen. Estimado hermano, si Dios ha puesto en usted ese don para servirle, para enseñar su palabra, procure ser fiel a la palabra del Señor y a permanecer firmes en su enseñanza, que esa es la seguridad que le podemos dar a las ovejas del Señor, su palabra. El Señor dice en el versículo 28, esto está por fuera del pasaje que estamos estudiando, pero es interesante recordarlo, tenerlo en la cabeza. 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor no ha perdido ninguna oveja, ninguna se sale de su mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y otra vez tenemos seguridad en el Señor. Por lo tanto, pensar, hermano, se están perdiendo ovejas en unos lugares donde se reúnen montones de personas y las ovejas del Señor se están perdiendo allá. Déjeme decirle que si son ovejas del Señor, claro, el Señor es soberano para manifestarse allá, para que esa oveja que está en medio de ese tumulto allá pueda escuchar su palabra. Pero déjame decirle que esa oveja no permanecerá allí, porque huirá del extraño. Y los que permanecen en esos lugares, que no necesariamente tienen que ser tumultuosos, allí, llenos, sino pueden ser pequeños lugares también. Las ovejas que permanecen no son porque no son ovejas del Señor. ¿Sí? No son ovejas del Señor. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro trabajo? Decirle a la gente: ustedes están en el lugar incorrecto, vengan a este lugar. Déjeme decirle que tenemos que tener cuidado con ese discurso, porque no es el mensaje que el Señor nos mandó a predicar. ¿Sabe cuál es el mensaje que nos mandó a predicar? Su palabra. Y si tienen oídos para oír y ojos para ver, vendrán al Señor. ¿Sí? A veces promocionamos: ven a nuestra iglesia, ven a este lugar, que es mejor aquí que estar allá, y etcétera. Y hacemos promoción de lugares,
Pero no es así, es predicando el evangelio. Y por eso este año el enfoque está basado en eso, en que prediquemos el evangelio, que hablemos de la palabra del Señor en nuestros hogares y que en cada hogar que está presente pueda haber palabra de Dios en la semana, que puedan ser discipulados. Ahora, si las ovejas del Señor, el Señor dice, no se pierden, y está en un lugar incorrecto, el Señor sacará de allá a sus ovejas. Y hemos visto este testimonio, lo vemos todavía, donde no por la fuerza, no por el convencimiento de alguien en particular, sino porque en medio de la alevosía, en medio de un discurso retorcido, esta palabra del Señor, ella es luz y vida, ella tiene poder y el Señor es soberano y sacará de allí sus ovejas. El Señor conoce sus ovejas, lo dice en el verso 14 y 15. Una relación entre la oveja y el pastor, entre las ovejas del Señor, entre nosotros y Cristo, así como, versículo 15, el Padre y el Hijo. Lo dicen esos términos. Conozco mis ovejas y las ovejas mías y las mías me conocen. Y en el 15, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Eso nos habla de la unión que tenemos en Cristo. Y como lo leía en uno de los pasajes que leí hace un momento, si estamos en Cristo, estimados hermanos, estamos seguros. Si estamos en Cristo, gloria sea al Señor. Ahora, y voy a cerrar con esto. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo así? En el contexto en el que se desarrolla este mensaje, él está refiriéndose a este primer redil, en el versículo 10, capítulo 10, verso 1, a la nación de Israel, a los judíos, ¿de acuerdo? Se está refiriendo a ellos, en que en medio de todas esas ovejas que son ese redil que es Israel, el Señor tiene unas ovejas que son suyas. No todas son suyas. Él tiene ovejas allí y a esas está llamando. Y este mensaje viene a esas ovejas, a los perdidos, a ese pueblo de Israel, y que hay ovejas en medio de él que están perdidas. Pero cuando llega el versículo 16 dice y nos da claridad acerca de otro redil. ¿Cuál es ese otro redil? Si el primer redil es el pueblo de Israel. Está hablando de los gentiles. Y si no nos suena la expresión gentiles, está hablando del resto de la gente, ¿sí? Está hablando del resto de las personas que hay por fuera de la nación de Israel. Y el Señor está diciendo, también tengo ovejas que son de ese otro redil, de ese círculo más grande allá, de las cuales también debo llamarlas, debo traerlas y ellas oirán mi voz. Y todas esas características de las ovejas que vimos ahorita también son trasladadas, porque también son ovejas del Señor para nosotros, estimados hermanos. Y usted dice, pero ¿por qué hacerlo en ese orden? ¿Por qué discriminar en eso? ¿Por qué hizo discriminación? No hizo discriminación. Solo que así como Él lo anunció y en toda su palabra lo ha dicho, Él ha venido a ese pueblo de Israel y desde allí parte la anunciación del evangelio. Y a esas ovejas perdidas de Israel, que están allí en Israel, a esas llama primero y después, y eso me recuerda a Hechos 1:8, en donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y en Colombia, ¿cierto? Ahí está. Y escuchamos palabra de Dios, porque somos de ese rebaño que Él ha hecho, de esos dos rediles, un solo rebaño. O sea que aquí no importa si usted dice, yo quisiera identificarme, hermano, a ver si tengo genealogía por mi apellido, a ver, de origen sefardí. Ustedes saben todo ese tema, tal vez alguno investigado. Tal vez yo soy de la tribu de Judá. ¿Cómo nos gustaría? ¿Sí? O de la tribu de Leví, así, de esas que suenan chéveres. Estimados hermanos, estando en Cristo somos no de la tribu de Judá ni la tribu de Benjamín, somos de los hijos de Dios. Y eso es suficiente. ¿Para qué identificarnos con algo que no da sentido a nuestra vida, a nuestra salvación? No le aporta nada.
Así que el Señor no está discriminando, solo le está dando, porque Dios es un Dios de orden. Es maravilloso esto. Es un Dios de orden. Y junta en un solo rebaño a un solo pastor. Así que, estimada iglesia, usted debe sentirse pastoreada porque recibe palabra de Dios. Usted debe sentirse pastoreada porque el alimento que está recibiendo, si es palabra de Dios, entonces está siendo pastoreada. No entendamos la idea de ser pastoreados por ese conjunto de actividades que se puedan hacer con tal de integrarnos y de tener comunión. Es necesario, pero el ejercicio de ser pastoreados está fuertemente vinculado con el ser alimentados, estimados hermanos, con estas palabras. Así que, iglesias, si palabra de Dios se habla, entonces estamos siendo pastoreados, porque eso es lo que nos alimenta, su palabra. No confunda el ser pastoreado con un montón de actividades, porque ser pastoreado son estos verdes pastos, estas praderas en las cuales descansa nuestra esperanza. Y el día que venga el príncipe de los pastores, estimados hermanos, tendremos descanso, reposo en Él. Estimada iglesia, reciba esta palabra del Señor. Si eres oveja, estoy seguro que habrás escuchado la voz de Dios. Si es la primera vez que estás acá, tal vez, puedes creer en Cristo Jesús, no necesitas hacer una oración que certifique esto. Solo necesitas reconocer que Jesucristo es tu Señor y Salvador, que el Señor hará la obra en ti. Voy a orar. Padre nuestro, estás en el cielo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú nos infundes aliento. Porque tú has sido la puerta, Señor, que nos conduce a la salvación, que nos conduce a lugares de deleitosos pastos, Señor, a lugares de reposo y de confianza y de seguridad en ti, Señor, con un altísimo costo que fue en tu sangre, Señor. Porque siendo ovejas, todos siendo ovejas, estábamos perdidos y ciertamente éramos malditos de Jehová, y ciertamente no merecíamos más que ser muertos, condenados, llevados al sacrificio. Pero tú, Señor, hiciste maldito a tu Hijo para que nosotros seamos benditos en tu Hijo. Te hiciste maldición para que tus ovejas, Señor, nosotros, tengamos vida abundante. Y gracias porque esto solo sucede en ti, a través de ti, Señor, y solamente por tu persona. Y esto me da asombro y gratitud, Señor, porque nos has hecho benditos tuyos. Gracias por tu iglesia, por cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor. Tu palabra sé que obrará en nuestros corazones y nos conducirá, Señor, a toda verdad, a toda justicia. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.